Hola Paulina, es un gusto tenerte como invitada en el Observatorio de Abogados Líderes de la Sociedad Legal J. Rivenclark y aún más saber que vamos a tener la oportunidad de escucharte en la tertulia denominada Rompiendo Esquemas, Oportunidades Académicas y Laborales en el Extranjero este 14 de octubre. Es un tema muy interesante para la comunidad nacional de estudiantes en Derecho que tienen el interés de salir de su país para estudiar. ¿Nos puedes contar sobre tu trayectoria académica? Sí, claro, pues primero muchísimas gracias, Carla, por incluirme en este espacio y también por la oportunidad de participar en la tertulia. Estoy muy emocionada. Pues mira, te platico. Yo estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara y como que siempre he tenido la inquietud de tener una experiencia internacional, entonces poco a poco fui conociendo las diferentes oportunidades que había a través de la Universidad de Guadalajara. Y es muy interesante ver cómo cuando uno empieza a conocer algunas oportunidades y conoce gente que participó en ellas, después empiezas a conocer otras oportunidades más y diferentes redes. Entonces fue un proceso bastante chistoso, pero también pues, fui muy afortunada de tenerlo, que pude durante la carrera hacer 2 pasantías en Estados Unidos, una en Argentina, un curso en Estados Unidos también y un curso en España y en Brasil. Y afortunadamente estas oportunidades fueron todas financiadas por instituciones que designan becas justo para jóvenes que tienen estas inquietudes, que tienen como estas aspiraciones como de desarrollarse profesionalmente y de tener sobre todo como un desempeño muy ético en su profesión. Entonces, pues bueno, gracias a la generosidad de estas instituciones, fue que becada, afortunadamente pude conocer muchos lugares y tener diferentes experiencias y eso me hizo conocer a muchos estudiantes mexicanos que también habían salido de México a estudiar un posgrado en el extranjero y que tenían un perfil que me llamaba mucho la atención. Entonces eso me motivó a ir investigando un poco más acerca de cómo llegar a ese lugar y también empecé a conocer distintas oportunidades como la beca Fulbright. Entonces apliqué a la beca Fulbright y que es para estudiar un posgrado en Estados Unidos en particular y estudié una maestría en Georgetown, una maestría en políticas públicas. ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste? Uy, yo creo que fueron muchos y creo que el primero es el de ser muy paciente porque a veces las oportunidades no son tan evidentes o no se presentan como de manera tan visible. Entonces, empezar a conocer gente, a buscar esas oportunidades, a pasar mucho tiempo viendo de qué se trataba cada una de las becas. Después de eso, aplicar a cada una de ellas, pues requiere de tiempo, mandar ensayos, currículum, etcétera, hacer entrevistas y después de que uno aplica, pues ahora sí no queda más que esperar los resultados. Entonces, pues fue mucha paciencia de esperar esos resultados y también de recibir resultados que no eran favorables. Afortunadamente tuve la oportunidad de hacer como participar en varias oportunidades, pero no todas se dieron a la primera y no todas se dieron pues, nunca. O sea, hay varias cosas a las que apliqué, en las que nunca me seleccionaron, entonces pues, también tener esa paciencia de seguir perseverando. Y bueno, al estar estudiando aquí un posgrado, tuve muchos retos distintos, pero creo que uno muy importante fue el saber que estaba lejos de casa y que ahora tenía que cuidarme y tenía que tener una vida como de adulto, pues estando acá lejos de mi familia. Y otro reto muy grande fue el idioma. Creo que yo venía muy mentalizada a que iba a tomar clases en inglés, a que posiblemente iba a hacer una pasantía en inglés, pero hay cosas que no me imaginaba. Por ejemplo, cómo explicarle al médico cómo era el dolor que tenías, cómo explicarle a la persona que te corte el cabello cómo te gusta que te corten el cabello. Entonces, pues nada, son como anécdotas muy chistosas, pero que ayudan a crecer mucho. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida estudiar en un país diferente al tuyo? Pues yo creo que ha habido un impacto enorme y el principal ha sido mucho crecimiento personal. Yo me considero una persona distinta después de haber estudiado aquí, sobre todo porque pude ver diferentes perspectivas sobre
la carrera de Derecho, sobre el servicio público en general y conocer a personas con diferentes formas de pensar y también cómo afianzar mis propias creencias y maneras de pensar. También adquirí muchas habilidades. Creo que estar fuera de tu contexto habitual o de tu país te hace aprender de personas que han tenido un contexto completamente distinto al tuyo y que siempre tienen algo que enseñar. Entonces, creo que esa ha sido una experiencia muy grande. He creado amistades de diferentes países y pues es una hermandad muy linda, sobre todo considerando que todos estábamos en una ciudad ajena a la nuestra, o incluso en un país ajeno al nuestro, entonces pues los amigos se vuelven la familia, o como el primer punto de contacto. Entonces pues ha sido una experiencia de mucho crecimiento personal, profesional y académico, y de conocer a mucha gente que admiro y que me han ayudado como a trazar como el camino profesional que quiero seguir. Cuéntanos sobre tu trayectoria laboral y actualmente en qué te desempeñas. Sí, claro. Pues yo empecé a trabajar como en diferentes cosas, como cosas de medio tiempo, cosas los fines de semana, desde que estaba en la preparatoria. Y como que me gustó mucho el sentir que yo podía desempeñarme en el área laboral y poco a poco ir ganando como mi dinero, etcétera. Entonces creo que eso fue algo que me gustó mucho. Y durante la carrera comencé a trabajar para una asociación civil que se llama Mar Adentro de México, que se dedican a fomentar como el pensamiento crítico en los jóvenes a través de torneos de debate. Entonces estuve desde siendo organizadora de debates y después es curioso porque mi carrera profesional ha sido como en muchas áreas distintas, pero creo que algo que me gusta es que he logrado desarrollar muchas habilidades que me han llevado a diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, trabajé en un despacho de abogados en Guadalajara que se dedicaba a propiedad intelectual y específicamente a variedades vegetales, que es propiedad intelectual de plantas y de cultivos. Entonces, algo que era completamente ajeno para mí en la carrera, pero que me pareció muy interesante, poco a poco lo fui aprendiendo. Trabajé también, y bueno, hice una pasantía en el INE, entonces hice un poco de derecho electoral. Y desde que estoy aquí en Estados Unidos, hice un poco de trabajo en el tema de ética en el servicio público, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, como prevenir y sancionar, también investigar a los funcionarios públicos de un organismo internacional cuando no seguían el código de ética y de conducta de la institución. Y actualmente me desempeño como consultora en 2 centros de pensamiento aquí de Washington, D.C. Uno es el Migration Policy Institute, entonces me dedico a hacer investigación y análisis de políticas públicas en temas de migración en América Latina. Y también soy consultora de medio tiempo y medio tiempo en otro centro de pensamiento que se llama el Inter-American Dialogue y veo temas de Estado de Derecho. Y en particular, ahorita estoy colaborando en un proyecto para fomentar la transparencia en los proyectos de infraestructura en la región, en América Latina. Entonces son temas muy diversos que van desde propiedad intelectual de plantas, pasando por el derecho electoral y ahora en migración y en corrupción en proyectos de infraestructura, pero creo que algo que me ha gustado mucho de la universidad y de las oportunidades que he podido acceder es que he podido desarrollar muchas habilidades y como muchas, no solamente conocimientos, sino que más bien como esas habilidades blandas que le llaman para poder adaptarlas a diferentes áreas y sectores, el sector público, privado e incluso de la sociedad civil. Muy interesante tu trayectoria laboral. Te voy a mencionar algunas palabras y me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok, perfecto. Okay. Estudiantes. Oportunidad. Extranjero. Experiencias. Derecho. Reto. Oportunidad. Híjole, yo creo que responsabilidad. Educación. Potencial y crecimiento. Y éxito.
felicidad. Finalmente, te queremos hacer una última pregunta. ¿Qué le puedes decir a los estudiantes en Derecho que tienen la inquietud de estudiar fuera del país? Creo que lo primero es que cuando uno está estudiando Derecho, hay muchos mitos que suelen ser como de pasillo y que a veces uno puede llegar a limitarse por esos mitos. Y uno de esos mitos es que no hay mucho valor en que un estudiante de Derecho tenga una oportunidad en el extranjero porque pues es un sistema jurídico distinto. Y eso, en realidad, pues es una visión un poco limitada porque cuando uno tiene una experiencia en el extranjero, no solamente adquiere conocimientos exactos sobre las leyes, por ejemplo, o el marco regulatorio o político de un país, sino que adquiere muchas habilidades. Entonces, conocer a diferentes personas, vivir lejos de casa, etcétera, son habilidades que uno después puede aplicar en cualquier otro escenario, incluso volviendo a casa con la familia, en diferentes aspectos de la vida laboral, etcétera. Entonces, creo que el primero es que no se dejen llevar por los mitos que suele haber como en los pasillos de las facultades de Derecho. Otra es que quizás las oportunidades no se den a la primera vez y a veces hay que tocar 10 puertas para que se abra una. Y creo que el tercer punto es la importancia de las redes. Creo que redes como la Sociedad J. Rubén Clark, como distintas redes a las que uno accede, son clave para poder conocer primero estas oportunidades y después aplicar a ellas. Entonces creo que yo he sido muy afortunada como de entrar primero a una red y luego esa red me hizo conocer a más personas que estaban en otras redes, que me daban recomendaciones, tips de cómo aplicar a las becas, etcétera, que ellos mismos como ya me conocían me recomendaban y después yo pude recomendar a más personas para que ingresaran a esa red y a las becas. Entonces creo que mi recomendación es que valoren mucho las redes y que traten de conocer a la gente que está en la misma red y que siempre tengan en mente que las oportunidades se pueden dar cuando uno menos lo espera. Te agradecemos mucho por haberte tomado el tiempo de participar en esta pequeña entrevista para el Observatorio de Abogadas Líderes y gracias por los consejos que le das a los estudiantes. Creo que son muy valiosos porque pues tú ya nos has comentado, tienes toda la experiencia. Esperamos ansiosos verte este 14 de octubre. No, al contrario, muchísimas gracias, Carla. Yo también estoy muy emocionada por la tertulia.